damos la bienvenida al economista Hugo Villacrés, gerente del Metro de Quito. Evaluaremos los 10 primeros días de operaciones del metro de la ciudad. Muy buenos días, economista, gracias por su presencia. ¿Cómo están, Anaís? Buenos días, un saludo a la gente que nos ve a través de Gama. ¿Cómo evalúa usted estos 10 primeros días de operaciones del Metro de Quito? Detrás cámaras me decía que ya está un poco más tranquilo. Bueno, importante. Primero, empezar diciendo que el 1 de diciembre le cumplimos a la ciudadanía. Nosotros habíamos hecho un cronograma quirúrgicamente diseñado. En ese contexto establecíamos el 1 de diciembre como la fecha en la cual terminarían todas las pruebas, estaría listo el sistema de recaudo y, por supuesto, la gente podría empezar a utilizar en una operación comercial plena el Metro de Quito. Entonces, a partir del 1 de diciembre se ha producido esto. Primero que a las 5:30 de la mañana abrieron las 15 estaciones, hubo una inauguración ciudadana de cada una de las estaciones, lo cual nos parece también muy importante. Después decir que los 22 kilómetros de túnel estuvieron habilitados, que 16 trenes estuvieron sobre rieles, que hubo una distancia entre tren y tren de 5 minutos en hora pico y en hora valle llegaba hasta 8 minutos y que hasta el momento hemos transportado cerca de 1.300.000 personas, o que hemos tenido 1.300.000 viajes alrededor del Metro de Quito desde el 1 hasta el 10 de diciembre. La fecha en donde tuvimos una demanda menor, paradójicamente, fue el 1 porque empezábamos, porque seguramente había toda esta incertidumbre, producto de lo que sucedió durante el mes de mayo, llegamos a tener unas 97.000 personas más o menos, y el 8 de diciembre fue la cima, el punto más alto en donde llegamos a tener 160.000 visitantes, 260.000 viajes en el Metro de Quito. Para un promedio de todo el periodo entre el 1 y el 10 de diciembre, de alrededor de 125.000 viajes diarios, que más o menos es la proyección que teníamos, ¿no? Cuando conversábamos, hablábamos de una proyección de entre 120 y 130.000 visitas, y bueno, los primeros datos muestran que hemos alcanzado esa proyección, es decir, que como economistas no hemos fallado en la proyección de demanda, 125.000 pasajeros, pero sobre todo, digamos, la alegría de estas primeras semanas, la alegría de haberle cumplido a la ciudad, de también sentir ese primer elemento que, digamos, no puede ser de alguna manera valorado, que es la satisfacción de la ciudadanía y cómo eso cambia el ambiente en la ciudad, cómo mejora o cómo genera buena vecindad, cómo mejora el ambiente, cómo mejora el respeto ciudadano y, por supuesto, eso en el contexto de la cultura metro. Sin duda la alegría se siente, se observa en los capitalinos, y es que también esta reinauguración de las operaciones del Metro de Quito coincidió también con las fiestas de la capital. Hemos observado en estos días también estaciones repletas de usuarios, por ejemplo la San Francisco, ubicada en el centro histórico de la capital. La primera inauguración comercial plena, Anaís, y esto es importante, solo el 1 de diciembre, que yo le digo que tuvimos la demanda más baja, superamos todo lo que se había hecho en la historia anterior, con 97.000 pasajeros o 97.000 viajes que se realizaron alrededor del metro. Ya el resto pues ha sido realmente importante, se ha sentido el apoyo de la ciudadanía. En los últimos días, acuérdese usted que hubo estos intentos de acción de protección por el tema de baterías sanitarias, por el tema de los operadores y tal, pero la ciudadanía se unió en torno a un proyecto. Entonces, en la primera parte yo resaltaría este aspecto sociológico que tiene que ver cómo la ciudadanía encontró un punto de encuentro, valga la redundancia, la ciudadanía encontró un punto de inflexión entre el pasado y el futuro, y eso está representado por el Metro de Quito, ese punto en donde todo el mundo converge, y digo yo, no importa si es de izquierda, de derecha, de Liga, de Barcelona, de Laucas o del Independiente del Valle, no importa si es el gerente de la empresa o si es el jornalero, todo el mundo confluye porque además el transporte público es democratizante por excelencia, es decir, es aquel lugar en donde todos podemos obtener un recorrido que además nos ahorra tiempo, que es lo que usted decía. El recorrido entre Labrador y Quitumbe es de 34 minutos. Si uno quisiera hacer ese recorrido en superficie, en hora pico, podría tomarle hasta 2 horas y en hora valle podría tomarle 1 hora y media. Entonces, hay un recorrido de al menos el 150% y que puede llegar hasta el 200, hasta el 250% del tiempo. Si usted simplemente multiplica esas 2 horas diarias por el salario básico, va a encontrar, y por el número de pasajeros, la cantidad de recursos que la ciudad se está ahorrando en algo que es invaluable,
porque el único recurso que los seres humanos no podemos devolvernos es el tiempo. El tiempo inexorablemente transcurre y no nos permite pasar con nuestras familias o no nos permite ser más productivos. Junto al tiempo está el incremento de la productividad en la ciudad, el incremento del turismo. Conversábamos extra micrófonos lo que ha significado, por ejemplo, la estación San Francisco, esta estación icónica, de hecho, porque contacta la modernidad del metro con lo barroco que tiene Quito en superficie, ¿no? Estas iglesias lindas, este centro histórico que es patrimonio cultural de la humanidad y que es el centro histórico más bonito y mejor conservado de América Latina. Bueno, además esa estación divide el recorrido exactamente en dos. 7 estaciones se encuentran hacia el norte, 7 estaciones se encuentran hacia el sur y la estación de San Francisco está exactamente en el equinoccio de lo que representa todo el sistema del metro. Entonces ahí tenemos elementos importantes, la reactivación del turismo hemos visto ya en el centro histórico y eso también nos hace pensar en la planificación del metro en superficie, todo lo que tenemos ya de alguna manera analizado, que tiene que ver, por ejemplo, con estaciones con vocación académico-cultural, estoy hablando de Universidad Central, estoy hablando del Ejido, lo que sería la transformación de ese parque y el corredor seguro que vendría por todo el polígono de la Avenida América, la Versalles, la Patria, la 12 de octubre y la Ventimilla, uniendo 5 universidades importantes, la Universidad Central, la Universidad Católica, la Politécnica Nacional, la Politécnica Salesiana, la Simón Bolívar, pero además con centros de desarrollo cultural, como la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Coliseo General Rumiñahui. Entonces ese es un segundo polígono de intervención muy fuerte que va a darle otro respiro en términos de centro de desarrollo a la ciudad. Y después está pensado pues que alrededor del resto de estaciones también se convoque vocaciones diferentes que permitan esta ciudad policéntrica en superficie. Ahora bien, también un tema que no podemos dejar de lado es que se reabrió operaciones con un desafío financiero que usted lo ha anunciado y también algunos ediles también están ya tratándolo en el Consejo Metropolitano. Este desafío financiero necesita de un subsidio para continuar las operaciones del Metro de Quito, para garantizar que sea de calidad. Yo creo que hay 3 elementos importantes ahí. Primero, pensar en la política pública. Y la política pública, cuando uno habla de un gobierno central, dice tiene que garantizarnos salud, educación y seguridad. Cuando habla de un gobierno autónomo descentralizado, municipal, uno debe pensar en el transporte público de calidad. Y ese transporte público de calidad, en el caso de Metro de Quito, va a ser un desarrollo de la ciudad orientado hacia el transporte sostenible. Y por supuesto vamos a necesitar una serie de elementos que en primera instancia nos ayuden a crecer, a incrementar en demanda. Como yo le digo, no nos hemos equivocado, la demanda está alrededor de 125,000 viajes día. Ahora la idea es incrementar para llegar hasta potencialmente en el 2027-2028 400,000 viajes día. Pero adicionalmente a eso, y le decía en la segunda parte, entonces la primera, analizar adecuadamente la demanda y proyectar de acuerdo a la política pública. La segunda, pues incrementar ingresos no tarifarios. El metro no solamente debe financiarse con ingresos tarifarios, sino que en ingresos no tarifarios vamos a tener, por ejemplo, la conectividad en estaciones, vamos a tener la publicidad en metro, vamos a tener la renta de algunos lugares que sirven para la venta o comercialización de bienes y servicios, vamos a tener un canal de televisión dentro de metro y vamos a tener en general una política que también se orienta al desarrollo del suelo y el desarrollo de la vivienda, porque al fin del día usted tiene un trípode o una trilogía dentro de la ciudad. Tiene suelo, tiene vivienda, tiene transporte y en el medio el ser humano. Entonces usted tiene que articular esa política en beneficio de poder realizar una intervención en el transporte público. Y la tercera, pensar en la subvención como una herramienta que actualmente se está utilizando no solamente en Ecuador, sino en el mundo. Hay muchas ciudades que hoy mismo caminan a tarifa cero en el transporte público, es decir, que no se cobre la tarifa en el transporte público y que más bien los actores que están manejando, digamos, el transporte privado, de alguna manera subvencionen ese transporte. Ojo, ahí hay una serie de estudios y ahí hay un debate profundo que debe ser consolidado entre los medios de comunicación, los generadores de opinión pública en términos de transporte y por supuesto la academia. Yo creo que el reto es que logremos un plan
ordenado de transporte sostenible de Quito para los próximos 40 años y que ese plan sea una ruta de desarrollo de la ciudad. ¿Por qué? Porque el transporte público va a cambiar la vocación de la ciudad, va a orientarla más hacia el peatón, como debe ser. Una ciudad tiene que orientarse hacia el peatón más que hacia el vehículo privado y que, por supuesto, podamos vivir aquello que se vive en varias ciudades de Europa, es decir, que el transporte público es la columna vertebral y es desde donde se mueven los ciudadanos y las ciudadanas. Eso, por ejemplo, mejora no solamente tiempos, como el caso del metro, sino que mejora inclusive en términos físicos. La gente tiene que caminar 1 kilómetro, 500 metros, 2 kilómetros, y eso también genera actividad, y la actividad reduce, por ejemplo, el síndrome metabólico en términos de enfermedades. Entonces, el tener un transporte público de calidad no solamente mejora productividad, mejora tiempos, mejora el pasar con la familia, sino que mejora también la situación física de los ciudadanos, el empoderamiento del peatón por sobre el manejo de los vehículos y, por supuesto, una ciudad con menos restricciones en términos de seguridad. ¿Por qué? Porque la ciudad está tomada por los habitantes, por los peatones, y de esa manera se garantiza una mejor seguridad. Entonces todo va de la mano al fin del día. ¿De cuántos millones estamos hablando que se requieren para garantizar la operación del Metro de Quito cada año? Y también, ¿cuál es la diferencia con esta subvención? A ver, podemos hablar primero de mensualmente. Mensualmente el costo de operación es de $2,5 millones. Eso es lo que quedó negociado en la administración del exalcalde Guarderas y que deberá pagarse al operador mes a mes. Ahora, nosotros en la proyección de demanda hasta el momento tenemos más o menos 120,000 pasajeros. Con esa demanda nosotros podríamos ya proyectar un nivel de ingresos que estaría alrededor del $1,500,000, $1,600,000. Entonces usted empieza a encontrar una subvención entre los $2,5 millones, que son el gasto total, digamos, por operación, y el $1,600,000 que podría tener por ingresos. Ahí tiene usted un primer déficit, digamos, entre los ingresos y los gastos. Evidentemente esto tiene que ser financiado con ingresos no tarifarios, es decir, este es un año de transformación el que se viene, el 2024, no solamente en torno a la planificación que hablábamos de hace un momento, sino también en torno a la generación de ingresos, cómo Metro puede generar ingresos, parqueaderos y una serie de elementos que tienen que funcionar para que el Metro reciba la menor subvención posible. Evidentemente, en algún momento va a tener que subvencionarse. Todos los metros del mundo tienen el mismo comportamiento, por una lógica de la que yo le acabo de mencionar, que las ciudades se deben orientar hacia el usuario, hacia el peatón, y en ese contexto, pues, un transporte público de calidad se convierte más en un beneficio en términos económicos que financieros. En términos financieros va a haber este déficit que usted menciona, pero en términos económicos usted suma todas estas externalidades, mejora la calidad de vida, reducción de emisiones, mejora el tiempo de calidad que le van a destinar a sus familias, mejora también el tema físico de los habitantes, mejora la seguridad. Entonces hay una serie de externalidades que tienen que ser cuantificadas en términos económicos y diferenciar bien lo que pasa en términos económicos con lo que pasa en términos financieros, en donde bien usted dice existe un primer déficit que podría estar alrededor de los $800, $900,000. Finalmente, mensuales. también, gerente, conocer cuál es lo viable también de la extensión del Metro de Quito para las parroquias como Calderón. Mire, hay dos tipos de ciudades, dicen los expertos urbanistas, las ciudades con metro y las ciudades sin metro. El tema de metro tiene que ver con que en algún día inicia, pero uno ya no sabe cuándo termina. Y no sabe cuándo termina porque va a tener constantes proyectos en construcción. Usted va a tener una segunda línea, una tercera línea, va a tener conexión multimodal. ¿Por qué no pensar en metroféricos? ¿Qué va a pasar con la bicicleta, el scooter, el mismo automóvil? ¿Cómo se va a conectar? Entonces, en primera instancia yo diría que los estudios están listos a nivel de prefactibilidad para llegar hasta la Ofelia. Serían 5 estaciones más que alimentarían alrededor de 350,000 personas, y después Ofelia, Carapungo, Calderón serían otras 400,000 personas, es decir, podríamos llegar a una demanda potencial de hasta 750,000 personas. Están listos los estudios de prefactibilidad, hemos mantenido conversaciones tanto con el constructor actual a través del señor alcalde Pavel Muñoz, como también con quienes han financiado esta obra. Recuerde que esta obra se convierte en emblemática en términos de Ecuador, no solamente por el costo, cuando uno compara con los otros costos y la desviación
con respecto al presupuesto inicial, me refiero a otros costos de metro a nivel internacional, usted va a encontrar una ventaja. El costo promedio del kilómetro en Quito es menor al que podría encontrar en Lima, en Panamá y en otro tipo de lugares donde se construye metro, pero además de eso, usted tiene que es un proyecto, una obra financiada por los 4 multilaterales, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones. Hemos conversado con los 4, existe, digamos, claramente la predisposición de considerar esta ampliación y si todo va bien, también contamos con el auspicio o digamos de alguna manera con la corresponsabilidad del gobierno central. Podríamos pensar en que a mediados del próximo año, tal vez del tercer trimestre, estemos ya en lo que sería el desarrollo hasta la Ofelia. Muchísimas gracias por este diálogo informativo. Que tenga un excelente inicio de semana. A usted muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Estuvimos dialogando con el economista Hugo Villacrés, gerente del Metro de Quito.